Hola a todos, en este segundo video vamos a resolver el punto 3 de la actividad número 5. Creo que es el de los dos ejercicios que teníamos para resolver el que trajo mayores inconvenientes, pero no por falta de comprensión sobre los teoremas aplicados, sino por diversas interpretaciones que se pueden hacer, en particular sobre el dibujo, más que nada sobre este ángulo de acá. Una de las interpretaciones posibles, que es la que yo había considerado, es que el ángulo I sea solo este ángulo de acá. Otra interpretación que apareció en la resolución de los ejercicios que ustedes subieron es que I era todo este ángulo de acá, que también es válida porque la realidad es que el dibujo no es tan claro. I podría haber sido este ángulo y esta partecita solo de 30 grados, o I podría haber sido todo este ángulo, remarcando que justamente esta partecita mide 30 grados. No es tan claro el dibujo, así que las dos interpretaciones son válidas. Vamos a resolver el ejercicio con esas dos interpretaciones. En el primer caso lo vamos a resolver teniendo en cuenta que I es este angulito de acá. Vamos a considerar primero que I es solo este angulito de acá. Entonces, si I es ese ángulo de acá, primero necesitamos averiguar este angulito de acá. Para cualquiera de las dos interpretaciones, necesitamos averiguar en primer lugar este angulito de acá, que vamos a llamar Z. Ahora, sabemos que como ACD es un triángulo, la suma de sus ángulos internos tiene que dar 180 grados. Es decir, 30 grados más 40 grados más Z tiene que darnos 180 grados. 30 grados más 40 grados más Z tiene que ser igual a 180 grados. Bueno, nos queda esta ecuación lineal donde podemos despejar Z y averiguar cuánto mide este ángulo de acá. Al hacer las cuentas, pasar el 30 restando y el 40 restando, o sumarlos primero y después pasarlos restando, vamos a encontrar que el ángulo Z mide 110 grados. Encontrar el valor de este ángulo se vuelve necesario para encontrar tanto el valor de X como el valor de Y. Ahora que ya sabemos que este ángulo de acá mide 110 grados, podemos aplicar la propiedad aplicada en el ejercicio anterior sobre los ángulos suplementarios. X y Z son ángulos suplementarios, es decir, suman entre ellos 180 grados. Entonces, X más Z es igual a 180 grados porque son ángulos suplementarios. Pero sabemos que Z, porque lo calculamos acá, vale 110. Así que X más 110 tiene que ser igual a 180 grados. Despejando X en esta ecuación, vamos a obtener que el valor de X es igual a 70 grados. Entonces, ya tenemos el valor de X. Recuerden que estamos interpretando que Y es este angulito de acá. Ahora, tenemos el valor del ángulo X, es decir, este de acá. Tenemos este valor, solamente nos falta encontrar este valor, y teniendo en cuenta que ABC es un triángulo, la suma de sus tres ángulos internos tiene que darnos 180. Por lo tanto, 55 más 70, que era lo que valía X, más Y, tiene que darnos 180 grados. Entonces, escribimos 55 grados más X más Y es igual a 180 grados, pero como habíamos dicho antes, X vale 70, ya lo habíamos calculado en un paso anterior, entonces directamente reemplazamos por su valor. 55 grados más 70 grados más Y igual a 180.
Nuevamente, si hacemos las cuentas y despejamos, vamos a encontrar que I tiene que medir 55 grados. Ahora, todo esto si tenemos en cuenta que I es este angulito de acá. O sea, lo vamos a pensar como una primera interpretación. Vamos a separar y vamos a escribir acá segunda interpretación. La segunda interpretación es en la que decíamos que I es todo este angulito de acá. Todo eso es I. Todo esto. Bueno, en ese caso, ni siquiera nos va a hacer falta encontrar el valor de X, aunque el ejercicio lo pide. Así que lo que hacemos es lo mismo que hicimos en esta primera parte. Esta parte de acá se repite para hallar el valor de X, pero para hallar el valor de Y vamos a usar este ángulo de acá y este ángulo de acá, y vamos a tener en cuenta al triángulo ABD, cuyos ángulos internos son 55, 40 e Y, y la suma de esos tres tiene que darnos 180 grados. Entonces sumamos 55 grados más 40 grados más Y tiene que darnos 180 grados. Esto en el triángulo ABD. También estamos considerando el triángulo ABD. Y esto de acá es en el triángulo ABC. En general, cuando escribimos triángulo, dados sus tres puntos, sus tres vértices, ponemos el simbolito de un triángulo sobre el vértice que escribimos en el centro. Bueno, entonces nos queda resolver esta ecuación. Para saber cuánto vale I en este caso, nos queda resolver esta ecuación. Si sumamos estos dos y despejamos I, vamos a encontrar que I tiene que valer, en este caso, 85 grados. Pero como les había dicho en un principio, como el dibujo no era demasiado claro y se admitían las dos interpretaciones, cualquiera de los dos casos está bien. Si hubiera estado marcado un poco más claro en dónde empezaba y dónde terminaba I, en ese caso se admitía únicamente una interpretación, pero en este caso se podían admitir las dos.